¿Qué tal amigos? Soy Toto Avilés. Estoy retomando de nuevo este espacio de entrevistas y qué mejor día que el 8M. Me acompaña aquí Lisette Lord, que nos va a contar un poco de su trayectoria. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por este venir. espacio, por la invitación, por seguir construyendo estos espacios que son necesarios Chéverísimo. para compartir la información con la gente que quizás no los desconoce, aún tiene dudas, o incluso para que la gente que ya lo conoce también lo siga replicando. Yo soy Lisette Lorpita, soy politóloga e internacionalista de profesión, soy consultora en proyectos de cooperación internacional y también a veces en comunicación y estrategia política, que ya lo hablábamos un poco previo a la entrevista. Acaba de decir la punta del iceberg de todo lo que sabe. Obviamente hoy día es el Día Internacional de la Mujer, pero ahora es más conocido como 8M, ¿no? ¿A qué crees que se debe de eso esta nueva nominación que tiene? Bueno, lo que yo te puedo decir es que yo creo que se debe muchísimo a una estrategia de posicionamiento. Tú sabes que cuando uno hace una estrategia o elabora mensajes de comunicación, uno crea un concepto y busca que las personas se sientan representadas por ese concepto, que repliquen el mensaje, que sea más fácil la comprensión también. Entonces yo creo que tener una consigna como 8M es mucho más fuerte, es mucho más fácil de recordar también. Más fácil de recordar. Y imagínate, mucho más Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Trabajadora. Sí, yo también lo que te comentaba es que, por ejemplo, en el caso de España, no sé si conozcas un poco la historia política de España. Sí. La historia política de España es que vivían en un bipartidismo, ¿no? Entre el PSOE y el PP. Entonces, muchos empezaron a manifestar en la calle, que en España surge el 15M. Ya, correcto, que es el 15 de mayo, donde hicieron unas revueltas. Como estrategia de posicionamiento, este 15M se marcha, se hacen un montón de cosas y surgió el multipartidismo en España. Ahora ya ha habido muchos más partidos como es Sumar, Más Madrid, el Podemos, Ciudadanos en su momento. Entonces yo me di cuenta cuando yo viví en España por una beca en un intercambio, las consignas eran el 8M, el 1M, el 1 de mayo, el 15M, el 25N. Entonces yo creo que eso es algo que estratégicamente el movimiento feminista lo ha tomado o también lo ha diseñado para evidentemente aprovechar esa tendencia de recordar más el tema de la fecha, como que de titular por encima de tal vez lo que se conmemora en la fecha. Claro, y es el 8M, es el 25N, que es el Internacional en contra de la violencia en contra de las mujeres, es el 28S, que es el Día de Acción Global por la despenalización del aborto. Entonces, sí ves, entonces el movimiento feminista ha desarrollado esa tendencia, ha desarrollado esa estrategia y yo creo que ha funcionado porque muchas personas, muchas mujeres, más que todas las mujeres jóvenes, las mujeres adolescentes ya no dicen el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sino que dicen el 8M, ¿no? Pero atrás de este 8M igual es muy importante recordar que, claro, no hay muchísimos trabajos previos, hay muchísimas reuniones, hubieron hechos trascendentales como la muerte de mujeres en una fábrica en Nueva York. Pero antes, incluso antes de la muerte de las mujeres en la fábrica, también hubieron ya marchas sobre la jornada laboral de las mujeres. Entonces hay todo un camino que recorre la historia del 8M. Eso es un punto muy importante, ¿no? Porque la historia no es blanca y negra, ¿no? Es decir, en un momento dado, yo pongo como analogía cuando se inventó la electricidad. Si no le inventaba uno, le inventaba otro. Entonces, los puntos de partida, como el Día de la Mujer, pudieron tener muchos inicios, ¿no? Porque realmente de lo que leí en historia, hubo previamente algunos temas relevantes con la mujer que pudieron ser punto de partida, ¿no? Pero llega un momento que hay un punto de inflexión donde, bueno, ya, definitivamente aquí ya podemos arrancar y se suma todo lo que vi que el 8M fue como que ya el punto donde se recopiló algunos sucesos que habían pasado en otras fechas también importantes y ya de ahí en adelante ya se quedaron con el 8M, obviamente. Claro, tal cual, y responde institucionalmente, pues es las Naciones Unidas la que dice, bueno, va a ser el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero como tú lo dijiste, antes de eso había acciones previas de las mujeres y desde muchísimos siglos atrás. Así es. Yo creo que las mujeres toda la vida hemos estado organizadas, hemos tratado de luchar y buscar ese espacio de representación dentro de las sociedades, incluso hasta la actualidad. Entonces son cosas que siempre hemos estado trabajando en movimiento y súper vigilantes hasta la actualidad.
porque como vemos hay derechos que en ciertos países los teníamos y se van perdiendo por cómo avanzan los discursos, por la política, las decisiones políticas que se toman. Entonces nosotros las mujeres siempre hemos tenido ese rol de mantenernos vigiladas frente a los derechos que obtenemos y frente a los derechos que ejercemos también. Me da risa porque el desayuno, claro, no, mi familia es muy tradicional, todo el mundo feliz día de la mujer, feliz día, ya nomás las dejo. Sí, porque tengo entendido que hay algo muy cultural, hay algo muy cultural dentro y a veces yo creo que las mujeres también trabajan con las herramientas que tienen, uno no tiene por qué ponerse a pelear o a la defensiva de eso. Sí, eso es un buen punto, pero que vamos a seguir tocando. Me morí de risa porque mi hermano dice, no, pero si hoy día las feministas dicen que no hay nada que celebrar. Claro, es más bien un tema de conmemoración. Claro, ¿y por qué? Y claro, yo trato de explicar que evidentemente aún no hay nada que celebrar porque tenemos un montón de feminicidios en el país, porque existen personas aún que se creen con el derecho de maltratar de seguir maltratando a las mujeres, porque existen aún roles que nos tocan asumir y que aunque nos toquen por legalidad y por derecho no nos dejan asumir. Entonces son luchas que aún nos mantenemos vigilantes, nos mantenemos aún en constante vigilancia o en constante, no quiero decir lucha, pero es como la única palabra que se me ocurre en este momento. Yo entiendo perfectamente. No, es un buen punto porque eso está dentro de tu introducción. Hay algunos temas que a mí me saltan y que justo ese es el motivo de mi entrevista, de que me despejes algunas dudas. Uno de los temas importantes que he visto sobre el 8M, que ahora es liderado por diferentes grupos, ¿no? Ya es un tema ya claramente político, ¿no? Siempre hablan de tener un manifiesto y que es una marcha haciendo una petición. Entonces, en ese proceso yo quise averiguar cuál es la petición y cuando me puse a investigar vi que no había como un consenso, es decir, vi que había un manifiesto de tal país, un manifiesto de otro país y no me encontré con una idea clara. Entonces mi pregunta sería, ¿qué es lo que busca en pocas palabras la marcha? Es decir, año a año va evolucionando la petición. ¿Cuál es la petición? La petición tiene un orden, es decir, queremos puestos de trabajo en tal sitio, ¿ya? ¿De qué manera? ¿Con qué figura legal? ¿Y qué está pasando? ¿Y bajo qué parámetros estadísticos se lo busca? O sea, mira, yo creo que primero el 8M no resume toda la lucha de nosotras las mujeres. Correcto. Durante todo el año yo creo que las mujeres hemos trabajado de manera organizada para juntarnos y para determinar las peticiones que se necesiten, ¿no? Por ejemplo, yo te diría que, claro, no vas a encontrar, a pesar de que a veces se hacen ciertos acuerdos globales, por ejemplo, en tema del manifiesto, por ejemplo, que se habla. Pero por ejemplo, te puedo decir, en los manifiestos, yo que he sido parte a veces de la construcción de estos manifiestos, por ejemplo, Guayaquil tiene su manifiesto, Chone tiene su manifiesto. Correcto. Entonces no hay un manifiesto madre, sino que cada uno tiene... ¿Qué es lo que pasa? Que las realidades de las mujeres son diferentes. En cada país, supongo. Claro, entonces primero eso, en cada ciudad son diferentes. En cada ciudad, sí. Y luego en cada país. Y luego, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Aquí nosotros en Ecuador estamos peleando por la despenalización total del aborto. Pero ¿qué va a estar peleando España esto si ellos lo tienen? Correcto. Entonces, evidentemente están peleando o están pidiendo otras cosas, ¿no? Otro tipo de derechos. Yo creo que eso va de acuerdo a la realidad de cada país. Por eso, a pesar de que evidentemente hay puntos de una agenda global, como te digo, que sí está construida y que sí está promovida, creo que quedaría en términos generales como el acceso a un trabajo digno, el acceso a una remuneración salarial igualitaria, el acceso al el aborto, la despenalización del aborto en su totalidad. Correcto. El acceso a la salud, a la educación. Correcto. Por ejemplo, este 8M, por ejemplo, en particular, ahora que entiendo esa figura de que es obviamente por países, que es justo lo que me encontré. Por ejemplo, ahorita en el 8M en Ecuador, ¿tiene algún punto nuevo en especial o puntos que lideren el manifiesto? Yo creería que como punto importante en el Ecuador ahorita se está trabajando la despenalización total del aborto, ¿no? Ya. Porque tú será uno de los puntos claves ahorita. No diría que es como el más importante, porque Ecuador tiene otros problemas también mucho más graves, pero sí está transversalmente integrado. Correcto. Por ejemplo, ¿qué también puede ser? Algo tan sencillo como vivir una vida libre de violencia. Entonces, tú eres de la costa, yo soy de la costa, sabemos lo que pasa en los barrios, en los sectores populares, sabemos que son las madres quienes están llorando a los niños actualmente. Estamos buscando derechos también para esas madres. Sabemos que estas niñas están creciendo en ambientes
totalmente violentos. Algunas Hostiles. han estado reclutadas por el crimen organizado, otras niñas estamos con el embarazo adolescente, otras niñas tenemos que no están yendo a la escuela por diferentes motivos. Aquí viene el motivo, la dificultad del acceso, vienen los problemas económicos. Hay muchas cosas que afectan al país. Yo no te diría que la despenalización del aborto es como lo más importante, porque efectivamente en comunidades rurales quizás hay el acceso al agua. Claro, es como tú sí, dices, un punto transversal que se va uniendo a los puntos que obviamente aparecen año a año, ¿no? Como, claro. obviamente en los últimos años. Uno de los puntos creo que más importantes que tenemos y que a veces no sé si resaltarlo en esta fecha, porque también está el 25N, que es el día de la lucha contra la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre. Yo creo que uno de los puntos más importantes es el hecho de exigir una vida libre de violencia. Tenemos muchísimas mujeres que están muriendo a causa del feminicidio. Este feminicidio actualmente ya está ligado también al crimen organizado, está ligado a los transfeminicidios, entre otras cosas. Entonces yo creo que imagínate tener que luchar por vivir, por que no nos maten. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos más importantes. ¿No crees que falta en los medios de comunicación que se note como que una especie de checklist? Es decir, el 8M del año pasado pedimos tales puntos, se logró estos, no se logró estos y se retrocedió en tal punto, ¿no? Y tener a nivel de medios de comunicación, porque entiendo que internamente sí está claro este tema, ¿no? Pero a nivel quizás falta más el mensaje al otro público, ¿no? A ver, yo creo que tú sabes que los medios de comunicación muchas veces tienen sus líneas editoriales. También hay que ver qué medios nos da plazo para hablar, o sea, nos da el micrófono. También es como ellos narran las noticias. Yo creo que por parte del movimiento, y como te decía, puedes revisar las páginas de las fundaciones, de las asambleas, de las organizaciones y ver lo que se publica ahí también, porque se publica por lo general. Claro, se podría decir entonces, ¿por qué no hay un mensaje claro del avance, progreso o retroceso año a año? Es por la manera como los medios de comunicación abarcan el 8M. Claro, y también yo creo que también por lo que te explicaba de que a veces también no hay avances tan tangibles, como era el caso de la sentencia Paola Guzmán Albarracín. Dile en breve resumen el tema para quienes la recuerdan. sentencia se logró en busca de justicia por más de 30 años, en donde tuvimos una niña que fue víctima de violencia sexual, que terminó en un suicidio y que lamentablemente las Cortes Nacionales del país nunca le dieron la justicia y las medidas de reparación a la mamá. Fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte determinó una sentencia para Ecuador que la educación sexual debería ser obligatoria en todas las unidades educativas. Al año 2025, 5 años casi después de la sentencia, no tenemos educación sexual obligatoria en todas las instituciones educativas, no tenemos medidas que realmente... Eso es uno de los puntos que se busca. Claro, y mira, y tú te das cuenta y no hay, o sea, no existe. Los adolescentes demandan la educación sexual y no existe. Entonces, esto hace que los avances en cuestiones de derechos no estén. Ahora, en el Ecuador tenemos una serie de avances para el movimiento de mujeres muy significativos. El reconocimiento de la ley de prevención contra la violencia de género. Tenemos también las medidas de protección que se otorgan por las juntas cantonales de derechos. Correcto. Tenemos también los centros de atención violeta. Tenemos el reconocimiento del Ministerio de Mujer como ministerio, que ahorita lo querían cambiar. Entonces es como que, ¿sí ves? Por eso yo te decía, siempre hay que estar vigilantes a lo que nosotros logramos. En base a eso que me dices, tomando en cuenta que cada medio de comunicación saca el punto que quiere, te soy honesto, yo lo que veo que lo más relevante para un medio de comunicación suele ser la marcha per se, ¿no? El tema visual, más allá del contenido que tiene la marcha. Entonces, dado que esto es irregular o escaso, si alguien quisiera saber año a año lo que se persigue, lo que se logra, no se logra o se retrocede, ¿dónde se puede buscar esa información? Yo creo que, como te digo, en la fundación, en el caso de Guayaquil, Fundación CEPAN es un gran referente para el movimiento feminista. En las asambleas, también yo creo que... Aparte, disculpa que te interrumpa, sí, ya, digamos que uno... Ahí o sea, no hay como, ¿sabes lo que faltaría? Yo creo que es como la idea que tú quieres. Un sitio web que se llame www.Movimiento Feminista Ecuador. Poco más. No, pero ¿sabes qué? Ya lo voy a decir en la asamblea. Buen punto. Porque es verdad. En la mi parte sí lo hacen. Ya. Gracias al podcast de Totoro. No, es que ¿sabes qué? No, pero es una gran idea, la verdad. Sí, es que yo veo eso, Lo ¿no? que pasa es que es verdad, hay mucha información sobre la lucha de las mujeres, pero quizás... está como disperso, ¿no? Sí, está un poco como disperso porque... A ver, ¿qué es lo que también pasa? Y eso también no hay que romantizarlo, por decirlo así. Sí. Las mujeres somos muy diversas. Así es.
y las organizaciones y los movimientos también lo son. Así y es. parten mucho de la demanda también que se tiene por territorio, ¿no? Entonces, evidentemente, quizás a veces no se ve como un consolidado de una agenda, en el caso del Ecuador ya como país, pero es porque las necesidades son distintas y las mujeres en su diversidad también lo somos. Sí. Entonces, yo creo que más bien, más que las mujeres, debe de ser el mismo Estado el que reconozca también qué es lo que falta y la línea de ruta, la hoja de ruta, porque para eso son autoridades también. Sí, yo querería, mira, obviamente yo supongo que evidentemente no me voy a poner yo por encima del conocimiento de una mujer que pase un problema y que necesite ser atendida, sin lugar a dudas. Pero alguna vez me pasó un caso. Vi algo que trataron a una mujer mal en redes sociales con un tema muy, muy despectivo, muy digno de ser atendido. Y por única ocasión dije, qué raro, entonces cogí, tuiteé, empecé a buscar estos sitios relacionados con la atención a la mujer, especializados con la mujer, y las tagué y ni un solo comentario, nada, omisión total del tema. Entonces, que a mí me llevó a pensar dos cosas, ¿no? Más allá de pensar algo negativo, dije, bueno, a lo Estamos mejor ocupadas. no, o tal vez no es su área. Entonces, ¿no crees que tal vez sería bueno de que, digamos que tú tienes una emergencia, ¿no? O sea, no es lo mismo la policía que los bomberos, que la ambulancia, qué sé yo. Sí, pero si tú llamas a la ambulancia y necesitas un policía, te dice, bueno, el de la ambulancia te dice, bueno, yo no soy, pero te voy a contactar con la policía. Tal vez falta un poco en medios de comunicación, en redes sociales, tal vez falta como que esa conexión de todos estos. Claro, total, y además también porque mira, es como te digo, ¿tú qué harías si ves a una mujer víctima de violencia? ¿Dónde la llevarías? Exactamente. ¿Conoces de ahí esa ruta de la violencia? ¿Sabes cuál es la diferencia entre las medidas de protección que te otorga el Consejo de la Judicatura? Justo en eso o parte qué mi hace la pregunta. Fiscalía, o por qué la Fiscalía ¿No puede crees que debería haber tal vez, flagrancia? exacto, como que un punto de partida, es decir, La policía, bueno, en otros lados sé que hay un número para las mujeres, ¿no? Claro, no, en mira, España creo que hay. Lo que pasa en el Ecuador es exacto, y eso ya no es culpa de las organizaciones feministas o las organizaciones de mujeres. Así es. Porque primero las organizaciones muchas veces tienen autogestión, no Así es. cuentan con los fondos suficientes, a veces la cooperación internacional, entre otras cosas. Aparte, Pero disculpa que te interrumpa, no se trata, obviamente, es que, disculpa que te interrumpa, pero que es algo muy claro, algo que quiero que quede muy claro. Obviamente que no estoy diciendo que se tengan que hacer cargo del tema, Claro, pero sino quizás una ayudar mejor a manera. orientar, Ajá, es decir, ajá. no soy yo, pero mira, si vas a tal ministerio, si vas a tal Pero sitio. lo que pasa es que, o sea, mira, te pongo un ejemplo. Ajá. O sea, si yo tengo una fundación, o te pongo el caso de las choneras, Ujú. ya viene, nosotros no atendemos casos de violencia de género. Lo que podemos es simplemente desviar la atención al Consejo de la Judicatura Guiar, o a exacto. la Junta de Protección de Derechos del municipio. Oye, Entonces, salta es ahí, como... salta ahí que cuentes de qué se trata el tema de las choneras. Ay, así es verdad. Sí, Pero sí, sí. espérate, Ya, entonces termina nosotros como la que... idea. Claro, lo que podemos decir es que anda el Consejo de la Judicatura o a la Junta de Protección o no sé qué. Pero ahí hay procesos quizás que entorpecen esa ida de la mujer y se quedan como, las choneras no me ayudaron. Pero es porque nosotros no tenemos la capacidad ni económica para hacerlo tampoco, Así es. ¿me entiendes? O sea, no somos una casa acogida, no tenemos un equipo legal actualmente. Entonces es como, ese es el problema. Correcto, Entonces, correcto. quizás hay organizaciones que sí lo tienen, pero también tienen una carga inmensa laboral. Así es. Yo creo que falta, y eso es que te digo que falta por parte del Estado, y es la sensibilización y la difusión de la ruta de la violencia. Entonces yo creo Correcto. que toda persona en el Ecuador debe de conocer dónde llevar a una mujer si es víctima de violencia de género. Eso- Y hay muchas personas que no lo saben. Eso me lleva a dos preguntas. Una, obviamente, que A mi mamá que para las choneras. en breve, sí, obviamente. En breves palabras me cuente qué es el tema de la ruta de la violencia y de lo que eres parte de las choneras. A ver, bueno, la ruta de la violencia, para cerrar ese tema, Ajá. es como la ruta que una mujer debe seguir cuando es víctima de violencia. Entonces es a dónde llamar, por ejemplo, en el caso, mira, nadie sabe y la mayoría de personas desconoce que si tú vives en una parroquia rural, la autoridad competente de otorgarte medidas de protección es la junta parroquial, o sea, el teniente político, perdón. Entonces, esta persona puede ser el teniente político. Muchos de los tenientes políticos en el Ecuador no saben. Entonces, cuando llega una mujer, dicen, no, eso no me corresponde.
vaya a la policía. Y no es así, o sea, sí es algo que le corresponde directamente. O también puedes acudir a las juntas de protección de derechos que tienen los municipios. Los municipios también te otorgan medidas de protección. O también está por el lado del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura también te otorga medidas de protección. O también está el caso de la Fiscalía. Entonces es como, si ves, hay diferentes instituciones, yo creo que eso es lo que falta, ¿no? Y también de que, por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, se dice que siempre debe haber un porcentaje que se dedica a atender los casos de violencia de género. Y como este tema no es importante, o se lo dan a cualquiera. Y un ejemplo claro fue el caso del fiscal que se removió en el Consejo de la Judicatura, que fue uno de los principales sospechosos del caso de feminicidio de Naomi en Manabí. Entonces, como imagínate, alguien que está sospechoso de feminicidio es la persona que atiende los casos de feminicidio. Entonces, no hay coherencia a veces en las cosas, cómo funcionamos en las instituciones públicas. Entonces, eso es como la ruta de la violencia, es como qué se debe hacer. Correcto. Yo creo que es muy importante que las instituciones trabajen muy bien. Claro, eso justamente era una de mis dudas. Por ejemplo, esto es Daule, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, por ejemplo, aquí una mujer puede ir a la Junta de Protección del municipio de Daule. Correcto. O en realidad puede ir a cualquiera, pero por la cercanía. Claro, ¿no? sí, por prontitud. Ajá. Debería, y mucha gente no sabe que el municipio tiene las juntas de protección también. Entonces Así sí es como un poco complejo. Pero tal vez ese sería un punto importante de tal vez los movimientos. Claro, yo entiendo y volvemos a la carga del movimiento. Sí, hágase cargo. Claro, exacto, buen punto. Y sabes que ahí sí te soy honesto, no es algo que yo lo piense, pero ahí sí son cosas que yo he escuchado, de que de pronto... Ya estás como esos más que comentan en Twitter, ¿y dónde están las feministas? No. Sí, porque sí veo que el tema es muy polarizante. Por ejemplo, en ese tema polarizante, lo único que tal vez me quedó a la curiosidad de esos temas muy polarizados, muy vehementes, es de que a veces he escuchado críticas al feminismo en cuanto a que no se hacen cargo, que no deben, obviamente, tengo conciencia de eso, de todo el universo de cosas de pronto que pasa una mujer, porque lo que yo personalmente sí veo es que hay un enfoque mayormente al tema de la violencia, temas laborales, ¿no? Pero de pronto no he visto muchos temas en cuanto a la salud de la mujer, a la salud física, no a la salud mental, ¿no? Porque la salud mental también he visto muchos temas al respecto, ¿no? Primero vamos a aclarar que no somos nada con los choneros. Es que nos han comentado a veces. Sí. No, mira, las choneras surge en el año 2021. Yo regresé a vivir a Chone. Y bueno, te cuento que cuando yo empecé a marchar acá en Guayaquil, Chone es un cantón pequeño. No se puede decir que todos nos conocemos, sabes en qué anda la otra persona. Y claro, yo empecé a marchar aquí desde los 16, la marcha de 8 de marzo. Y todo el mundo empezó a decirme loca, o a como que por qué marcha, o a chocar con esa cultura muy tradicional de la que yo venía, ¿no? No quiere decir que no haya mujeres antes que hayan luchado por los derechos en Chone. En realidad sí hay bastantes y yo estoy tratando de dar derecho a esa memoria, ¿no? Correcto. Pero cuando yo regreso a Chone, yo me reúno porque yo fui a trabajar en temas de juventudes para el gobierno local. Y yo, para evidentemente hacer cualquier acción, yo soy muy metodológica. Aquí esta vez la parte aburrida de la entrevista. Entonces yo hice una investigación. Y en las investigaciones yo escuchaba que muchas de las mujeres decían, a mí me preocupan los derechos de las mujeres. Y yo decía, pero toda esta gente feminista aquí, o sea... Y efectivamente, mucha gente me decía, sí, mira, mucha gente me decía, me da miedo decir que soy feminista por lo que vaya a decir la gente, pero yo siempre te he visto a ti en los videos. Otra gente me dice, como en corto, ay, qué admiración, qué cosa, no sé qué. Y yo decía, pero, o sea, como que sí hay gente feminista aquí, pero le da miedo el reconocimiento de llamarse feminista, que eso también es otra cosa que aquí nos podemos quedar conversando, ¿no? Así es. Y entonces yo junté a esta gente y les dije, oigan, chicas, como que a todas nos interesa mucho la lucha de las mujeres, todas queremos un Chone más inclusivo, ¿por qué no hacemos una organización? Y ahí surgió Las Choneras. ¿Y por qué el nombre? Porque te explicaba antes tras cámaras, ¿no? Que Chone está muy afectado por esto de los choneros en su reputación, lo que hace que perdamos turistas, lo que hace que nuestro cantón sea un cantón de miedo, y no es así. En realidad
hay también bastante seguridad, es un cantón muy bonito, muy familiar, hay lugares hermosos, las cascadas, les invito también. O sea, sí, muy bonito ese estado. Muy bonito el campo, ¿no? Y nos afecta, entonces es como que mucha gente no quiere ni siquiera pasar por Chone por el hecho del miedo a los choneros, que con justa razón lo tienen, ¿no? Pero había otra violencia en Chone que no se hablaba y que sí estaba latente, y en el año 2021 Naciones Unidas hizo el estudio Spotlight, donde determinaba que Chone era uno de los 6 cantones más violentos con las mujeres del país. Y claro, esto estaba invisible. Entonces nosotras nos reunimos y dijimos, ¿saben qué? Vamos a poner esto a que exista una organización que luche contra esa violencia y que recupere un poco la reputación del cantón, ¿no? Y reivindique eso de los choneros como las choneras. Correcto. Entonces, por eso surge Las Choneras. Surgimos en realidad para defender derechos, para promocionar derechos. Hemos trabajado desde el 2021 en varios proyectos con mujeres, infancias, adolescencias, mujeres adultas también. Y nos hemos centrado en un cantón libre de violencia. Ese es nuestro objetivo. Hemos entrado a los sectores más populares para trabajar directamente con infancias. Hemos tenido mamitas que han estado muy agradecidas. Hemos hecho bibliotecas, entre otras cosas, ¿no? Estamos ahí tratando de transformarnos día a día. Vamos a ver qué nos pasa en un futuro, pero seguimos con muchísimo entusiasmo y esperanza de seguir construyendo un cantón con igualdad y libre de violencia. Ajá. Entonces, como eso, las choneras. Sí, porque lo habías mencionado varias veces. Creo que también vale mencionar que nacionalmente, claro, el nombre cuando surgió impactó, pues, de una. Sí. Nos han quitado hasta a veces de comunicados por el miedo o el vínculo con el creer crimen que tiene relación con todo lo contrario. Sí. Y creo que seguimos incidiendo en las políticas también nacionales. Creo que hemos puesto también sobre la mesa algunos temas. Y yo creo que orgullosa de todo el trabajo que hemos logrado, porque al inicio éramos 8, después fuimos 4, después fuimos 2, después somos 3. Y luego yo digo, porque también hay otro problema que afecta a las mujeres chonenses, y es que la migración interna, ¿no? Como no tenemos tantas oportunidades a veces en el cantón, por más que queramos quedarnos, nos toca a veces salir. Correcto. Por metas personales, por oportunidades económicas, entre otras cosas, hasta incluso por la misma violencia, por las oportunidades educativas. Yo vine acá a Guayaquil a estudiar, porque en Chone no había mi licenciatura. Entonces, nos toca salir. Entonces yo siempre, hay una frase que dice: el chonero que se va siempre regresa. Yo digo que las choneras también es así. Va a haber un punto en que somos 2, somos 3, somos 4, o somos 8, o somos 10. Y así hemos hecho marchas, plantones donde ha ido 20, 30. En el proyecto que hicimos en el 2022 tuvimos 200. En el proyecto de infancias hemos tenido como casi 100 niños y niñas. Entonces, ahí vamos dejando un granito de arena y haciendo. ¿No crees que también dentro del discurso, te lo pregunto desde el punto de vista profesional, ¿no? Más que como mujer, debe haber una diferenciación entre el discurso de que lo que se busca y de lo que se supervisa, ¿no? Porque a veces siento como que los comunicados dan la sensación de como que no se avanzara en absolutamente nada. Tú me lo explicaste, de que esto a veces se debe por el medio de comunicación, a veces porque no se avanza realmente, o se avanza lentamente o se retrocede, correcto. Pero no obstante, me dijiste que sí hay temas que se avanzan, ¿no? Ajá. Entonces, ¿no consideras que debería haber una especie de diferenciación entre decir, bueno, estamos en la lucha para que llegar a este punto, pero también vigilando, supervisando que lo logrado se mantenga así, ¿no? Porque a veces creo que como que los temas logrados, como que se los sigue tratando como que no, pero es que hace 450 años pasó, esto no se podía, pero ya se logró. A ver, te digo, por ejemplo, uno de los avances que se logró fue la tipificación, por decirlo así, no sé, no soy abogada para decir términos legales, pero de la violencia política por razones de género. Ya, ¿y qué es lo que pasa? Se logra, chévere, pero cuando lo haces, ves que a veces no hay sentencias. Correcto. Y a veces las sentencias que se logran, que son justas, también a veces la gente lo empieza a banalizar. Entonces, actualmente en Ecuador, actualmente en el contexto político que estamos, tenemos un montón de casos denunciados que supuestamente son violencia política de género, y hay algunos que no son. Y hay unos que son y que no están siendo sentenciados. Correcto, pero eso entraría en el campo de supervisar esto, ¿no? Claro, un poco, pero es que yo creo, como te decía, ¿no? Yo creo que las mujeres siempre estamos vigilantes. Exacto. Siempre estamos viendo qué derecho tenemos y qué derechos nos pueden quitar, porque incluso los derechos que tenemos nos están quitando. Ajá. Entonces,
yo entiendo que tú ves al feminismo como algo de el checklist o de hacerlo como un grupo, como un como un todo. poco de orden, tal vez. Ajá, Sí, correcto. ya. Pero cuando tú estás dentro como mujer y como activista, te das cuenta la diversidad, que es muy difícil. Lo complejo, y lo transversal y lo integral. Entonces, por eso es muy difícil. Yo creo que por eso no se nota de esa manera, porque Correcto. al mismo tiempo te das cuenta que es un trabajo que se construye totalmente en colectivo. O sea, no es solo yo. O sea, no es que yo ahorita en esta entrevista soy la vocera de lo que piensan todas las mujeres Totalmente, del Ecuador. Nada que ver. Entonces, es un proceso súper colectivo, constructivo, y que te das supongo cuenta que es complicado llegar a un consenso. Mientras más gente, sí, más difícil llegar a un consenso. Y también es muy difícil porque no existen las garantías también. Uh-huh. Entonces es como, tú sientes que evidentemente se avanzó con la tipificación de la ley también no la tipificación, pero el registro de la ley de prevención de violencia de género. ¿Y qué pasó en los gobiernos? Reducen el presupuesto, no dan el presupuesto adecuado. Se logró el Ministerio de la Mujer. ¿Y qué pasó? Después querían hacerlo el Ministerio de la Mujer y la política criminal. Una cosa no tenía nada que ver con la otra. Y otros muchas veces lo quieren desaparecer, ignorando, invisibilizando que existe un sinnúmero de mujeres que están siendo asesinadas a causa de la violencia de género. Uh-huh. Entonces, tú siempre tienes que, evidentemente hay cosas que no se han logrado y hay otras cosas que se han logrado un poquito, pero no nos es suficiente. Yo creo que esa es la palabra. No nos es suficiente, y es justo pararte un 8M y decir, no es suficiente, queremos más, sentimos más. Y yo creo que también el hecho de que quizás se siente ese mensaje de que no se ha avanzado nada, responde también estratégicamente. Cuando tú vas y dices, yo te entiendo, pero es bueno que lo digas. Dame un poquito. Sí. La gente te da esa migaja, ¿no? Ajá. Pero cuando tú vas y dices, necesito todo esto, la gente va por una solución todo, ¿no? integral. Exacto. Y yo creo que ese es el caso del movimiento de mujeres. Yo creo que también la complejidad de la unión entre tanta diversidad no permite a veces marcar una hoja de ruta muy clara también, pero no quiere decir que no exista, porque territorialmente, si te pones a analizar, yo creo que las mujeres hemos hecho un trabajo magnífico en nuestros territorios. Somos las principales defensoras de la vida, del territorio y de nuestra comunidad, de nuestra gente. Hemos comprendido que hay que juntarnos para lograr las cosas. Hemos comprendido que hay que reconocer y visibilizar los problemas que nos atraviesan en todo sentido. Entonces hemos sido las principales promotoras de esos cambios que muchas veces para muchas personas les suena radical, y no lo es simplemente responde a la supervivencia de nosotras mismas y al cuidado de nuestra propia vida. Entonces yo creo que el trabajo que hemos hecho durante todos estos años ha sido un trabajo magnífico y digno de reconocer. Y creo que evidentemente nos hace falta, creo que un montón de cosas, porque así son los movimientos sociales. Así es. Y quizás sí, hay cosas que yo me llevo de esta entrevista, como voy a crear la página, voy a proponer la página web www. Será chéverísimo. Para que personas que quizás, y lo reconozco, porque claro, quizás el mensaje no llega a toda la comunidad. Correctamente, sí. O no llega porque y puede ser banalizado o tergiversado, sí. No, porque incluso de pronto alguien se quiere unir al movimiento, como movimiento, o tal vez simplemente quiere saber más, o de pronto, bueno, soy mujer, veo que este grupo está interesado en ayudarme como mujer, se quiera saber un poco más e ir por ahí, ¿no? Y un tema para cerrar, esto sí ya es como un poco más personal, ¿no? Ya se siento que cuando, sin generalizar, te soy honesto, lo que te voy a decir, no trato de generalizar con lo que te voy a preguntar. Obviamente, las personas más controversiales lamentablemente son las que más cámara tienen o son las que más se viralizan. ¡Oh! y en todo aspecto, en la medicina, en la salud, en la nutrición, en todo ya. ¿Me estás diciendo controversial? No, más bien me gusta, y el motivo de mi entrevista hacia ti es que veo que estás abierta a conversar desde lo técnico, desde también como mujer, también desde varios parámetros, ¿no? Entonces, mi pregunta, concretando, yo a veces veo que feministas les preguntan algo, entonces, no, porque la mujer te lo voy a hacer con un poco de broma para que no me tomen tan grave, ¿no? O sea, no, que desde la época de las cavernas, nosotras no sé qué, y que en los 70 nosotros nos hacían esto, y en los 80. Entonces, yo creo que a veces es como que se ahondan mucho en lo que le pasó a la mujer, y yo creo que debe haber un momento, debe haber un punto, hablar de los problemas modernos, ¿no? Porque yo a veces creo como que se pierde mucho tiempo en que, no, es que mira, si tú te das cuenta, durante 200 años las mujeres pasamos por esto. Yo creo que las personas civilizadas, los hombres y mujeres con sentido común,
las personas bien informadas ya tienen conciencia de eso. Entonces yo creería que tal vez ya es importante enfocarse en los problemas actuales que pasan en la mujer. Actuales no me refiero a 2025, ¿no? Actuales, obviamente, de los últimos años y lo que la mujer moderna pasa, ¿no? Obviamente el tema es casi infinito. Sí, obviamente que puede ser el tema de lo laboral, de la salud física, la salud mental. Yo creo que también es como, depende, digamos que la vocera que lo comunica. Estoy de acuerdo. Yo creo en que eso. cada persona tiene su propia forma de comunicar. Así es. Tú has dicho, la mía es como un poco quizás técnica, ligado quizás a lo político, a lo Así comunicacional. Exacto. Pero quizás hay otras personas que se ligan más a la antropología, a la historia, a la literatura. O a lo sentimental, simplemente, incluso Exacto. hasta un momento Entonces dado. sí, por ejemplo, a veces a mí me da risa porque me dicen, en tal cosa me dicen, no seas tan técnica. Y luego pero no seas tan emocional. Así Y luego es. no sé qué. Y yo es como que trato de armar el mensaje y digo, a ver, Así ¿para es. qué público, qué cosa? Y es bien complejo. Sí, sí. Ya, pero yo Eso, creo que... eso te soy honesto. Eso es lo que con lo que yo me quedo de esta entrevista. Del universo complejo que es esto. Ajá. Y de pronto, ¿cómo tienes que enfocarlo Por ejemplo, dependiendo de quién te lo hay pregunta? otro amigo que siempre me dice, a mí me encanta entrevistarte o que tú dejes esta entrevista o que tú seas la vocera de esto, porque tú explicas sencillísima cosas muy complejas, que cosas que quizás otras activistas explican como de acuerdo a la ley número no sé cuánto, o de acuerdo al año, Yo te en quiero, los años yo te 60. quiero decir algo Y justo, yo es como justo que, de ese rápido, tema. cax. Yo quiero destacar, lo que más quiero destacar de esta entrevista es de que es la primera vez que yo siento que cuentan las flaquezas que tienen, o sea, las flaquezas técnicas, porque realmente es así. O sea, yo te estoy contando todo desde mi experiencia Sí, propia. no, y es importante porque ver cualquier movimiento político, religioso, desde un punto de vista como que todo lo han pensado, todo lo tienen solucionado, es extraño, es un mensaje extraño. Entonces, obviamente, lo complejo que es Claro. llevar a un consenso tantas voces de tantas mujeres de diferentes clases sociales, de diferentes situaciones, de diferentes problemas, Identidades, etnias, situación socioeconómica. ciudades, países, barrios. Simplificar esto en una sola voz es tremendamente complejo. Y eso es creo que lo más destacable que a mí me ha quedado claro de lo que tú me cuentas, ¿no? Porque siempre en el achaque, ¿no?, que tiene la gente contra el feminismo. Te van a Sí, funar. sí, veo que es esto de que destacan mucho los errores que puede haber en su discurso, que los puede haber, pero Claro. que esto responde no a ser intencionado, sino que lo complejo que es manejar el tema. Sí, yo creo que, como te digo, como cualquier otro movimiento social, creo que el feminismo ha tenido sus logros, también ha tenido su proceso de evaluación, de autoevaluación y de reconocimiento de las cosas que debemos de mejorar, de las cosas que quizás no estamos haciendo tan estratégicas. Claro, no sé por qué virtudes, si lo- defectos y como no cualquier... sé si lo pienso yo de manera tan estratégica. Entonces yo, por eso a veces te digo como uno identifica también el público al que se está dirigiendo. Bueno, que cuando uno construye los mensajes o las estrategias para las acciones de incidencia, también tiene que analizar la dinámica social, cultural, política, económica que atraviesan esas mujeres del territorio. Entonces, yo eso lo noté, por ejemplo, cuando hacemos las cosas aquí en Guayaquil y después luego voy a Chone. Entonces, hay cosas que yo no Ya puedo cambia. hacer directamente, hay que cambiar, y porque responde a una dinámica cultural y social totalmente distinta. Como cualquier otro movimiento, el feminismo debe de reconocer esto y más bien también ser estratégico, y lo mismo también... Claro, aquí yo tener voy a conciencia hablar- de lo que se acertó, de lo y aquí yo desacertado. voy a hablar de algo netamente ya político, que es un poco también con lo que he estado muy cercano profesionalmente. También es la voluntad política. Necesitamos voluntad política para construir las cosas, si no, no se puede hacer nada. Por Así más es. ideas o por más aportaciones que tenga un movimiento, no se puede construir si no hay apertura por parte de las instituciones del Estado también. Vivimos en democracia y que necesitamos del Estado, y el Estado Así necesita es. de la sociedad. O sea, Así y es. en democracia un valor es la institucionalidad. Claro. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, porque evidentemente sí hay personas que reclaman de una manera mucho más fuerte, y que es válido, porque quizás ese reclamo es el que llama la atención a un Estado ausente. Entonces, y quizás hay otras que quizás nos acercamos más con un proyecto, con una política pública, con una acción, y evidentemente quizás se logra por ahí. Yo creo que lo importante es que se logre visibilizar dentro de la política pública, se logre que más mujeres participen en política, se logre que las mujeres que estén dentro de la política
tengan sentido y voluntad para trabajar el tema de la violencia de género. Y especialmente en un país como Ecuador, donde tenemos tantos casos de feminicidio, donde tenemos tanta invisibilización de la violencia, donde tenemos tanta discriminación hacia las mujeres en el tema laboral, de los estudios, el acceso a la educación, el acceso a la justicia. Entonces hay cosas que se han logrado, hay cosas que se deben de mejorar, pero hay cosas que hay que seguir trabajando. Y yo creo que el feminismo ha demostrado que es la unión y la fuerza de nosotras las mujeres y la visibilización de nuestras demandas las que nos ha permitido vivir en sociedades con más dignidad, con más justicia y con más igualdad. Muy bien, ¿no? Yo, como te digo, me queda claro, y lo que más destaco es que definitivamente tiene que ser muy complejo unificar todas las peticiones, todos los problemas que puede tener una mujer, ¿no? Yo creería que debe haber un momento de recapitular, ¿no? Como que decir, bueno, para la gente nueva, ¿no? Es decir, ¿cuál es el propósito del movimiento, ¿no? Que yo creo que hay gente que confunde, que cree que es el movimiento es un ministerio, ¿no? Y creo que eso vale aclarar que es como un tema más de orientación, de guía y de búsqueda de ciertos derechos. Sí, yo creo que el movimiento es diverso, el movimiento es colectivo, y tú lo dijiste muy claro, hay gente que confunde que el movimiento es un ministerio, y yo creo que no, muchas organizaciones feministas estamos respondiendo a un Estado ausente, y no hay que olvidar a quién le corresponde el hecho de solucionar todo tipo de violencia contra la mujer, y todo tipo, ahorita en el Ecuador, todo tipo de violencia contra las personas, la verdad. Claro. Entonces hay un Estado que atenta a los derechos humanos de las personas, y existen, gracias, que existen las organizaciones que suplementan, o sea, o completan o integran, como le queramos poner, ese Estado. Correcto. Pero también, porque eso me pasa a veces en los barrios, la gente empieza a creer que uno como organización tiene la responsabilidad de hacer las cosas, de hacer la gestión social, de hacer la obra pública, y no es así. O sea, hay autoridades que tienen presupuestos, que tienen técnicos, hay autoridades que tienen el deber. La organización social o el movimiento o la colectividad estamos tratando de llenar esa ausencia que lamentablemente termina en una ausencia de servicios públicos, claro, y termina en un atentado a los derechos. Yo creo que es muy importante que también la ciudadanía reconozca eso, reconozca que las mujeres que luchan no tenemos la responsabilidad de todo lo que pasa en el mundo, porque lo que yo te decía, mucha gente se dice, ¿y dónde están las feministas? Otra mujer parte, ¿y dónde están las feministas? O sea, es loco. Sí, es estamos verdad. Luchando, estamos tratando de construir. Hay gente que, yo personalmente he hecho varios proyectos durante varios años sin remuneración alguna, sin un sueldo, haciendo autogestión. Y correcto, aparte de lo que laboralmente hago. Entonces creo que hay gente que no reconoce eso, y es muy fácil a veces juzgar y decir, ay no, pero es tan fácil esto. Yo creería que hay un poco de confusión de que la situación es muy, muy diferente en cada país, ¿no? Y es innegable que países como Argentina y España lideran las redes en este tema. Claro, pero porque han tenido la voluntad política, y han tenido representantes para hacerlo. Pero también con otra idiosincrasia, ¿no? Otros problemas, están en otro momento del camino de lo que es en Ecuador, ¿no? Claro. Entonces por eso he querido tocar un poco el tema para ver cómo es la situación aquí. Y yo aún, también hay, disculpa que te interrumpa, y antes de cerrar, creo que también es muy importante reconocer cuando hay un discurso de odio, y eso ahorita actualmente en el contexto mundial es un poco preocupante. Entonces, te digo, caemos en la banalización del feminismo, caemos en discursos totalmente desinformados, de odio, discursos que nos dividen, que nos separan, y yo creo que, como tú lo decías también, lamentablemente la gente se deja llevar por estos discursos, los políticos se dejan llevar por estos discursos, hacen que las instituciones se dejen de llevar por estos discursos, pero no se dan cuenta de la afectación que están haciendo a las personas reales. En el caso de la homosexualidad, que no es el tema que estamos hablando ahorita, pero te puedo decir que una cantidad de números de adolescentes que se están suicidando por la discriminación por su orientación sexual, y son cosas que no podemos permitir que sigan pasando, porque pasan. En el caso de las mujeres adolescentes, tenemos un montón de niñas que están siendo madres, que están muriendo en el proceso de parto, que están criando a una niña a otro niño, y las niñas no son madres, no deberían de serlo. Son cosas que sí hay que a veces decirlas así, de esa manera, para... Sí, de esta parte que tú dices, rescato y como que resumo que es importante saber que
inevitablemente, lamentablemente, en ambos bandos, siempre, cuando un tema se polariza, empieza a haber un discurso de odio. Lamentablemente, yo creería que esto es por un tema comercial, porque hay que decirlo también de que cuando tú demuestras una actitud radical en un tema, eres el más llamativo, eres el que más vistas vas a tener, el que más micrófonos va a tener, más entrevistas va a tener, incluso hasta por llevarle la contraria, eso crea obviamente algoritmos que hacen que más gente sea recomendado ya. Pero en todo caso, sí creo que es un tema que debe un poco bajar las revoluciones en cuanto a los polos del tema. Y yo creo que también hay que, o sea, yo lo digo porque a veces creo que se pierden esos valores que para mí son muy importantes, como la sensibilidad, la humanidad y la bondad también. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gusta construir una política con odio. No me gusta estos discursos de odio, y no tan solo de un lado ni del otro, claro, de ningún lado, no me gusta. Y es como, yo personalmente digo, por eso quizás soy como quizás un poco más técnica, porque digo, a ver, ¿cuál es el problema y qué es lo que vamos a solucionar? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la articulación que debemos hacer? ¿Cuál es la cosa? Entonces, decía, a veces estas cosas se hacen para más likes, más vistas, más farándulas, y son distractores. Así es. Sí, bueno, sin más que decirte, bueno, hay 2000 cosas más que decir, pero será para una segunda parte. También espero que este video recoja algunas preguntas, que la gente se anime a hacer preguntas, críticas constructivas de ambos bandos, y de pronto podremos hacer una segunda parte en cualquier momento. Te lo agradezco mucho por tu tiempo. Sé que tienes un compromiso de aquí, pero te agradezco por tu tiempo y espero verte en una próxima oportunidad. Ya, muchísimas gracias por este espacio y muchísimas gracias también. Esperemos que todas las personas compartan, y si es de hacer una segunda parte, pues nos veremos. Y que algo nuevo hayan aprendido de este espacio. Y bueno, que seguiremos luchando, nosotras las mujeres. Así es. Chao amigos, pasen bien, no olviden suscribirse.